Pero inmediatamente pasamos a otro lado, donde llaman a su majestad. Aquí vemos al Melquiades y a Calián detrás, pero el emperador se comunica por esta bola mágica, y una persona le hace saber que como él dijo ha investigado al anciano Máximo, pero no ha podido obtener ninguna información sobre quién lo envió. Este es Aquilo, quien pone un pero, porque parece que el anciano Máximo fue responsable del ataque al señor Ludwig. Ante esto Melquiades pregunta si el anciano intentó matar al caballero sagrado. Aquilo dice que sí, y supone que hay una división interna. Pero Melquiades le pide que investigue un poco, y Aquilo dice que sí, y enviará a más personas, e informará sobre los siguientes asuntos. Porque es sobre lo que su majestad ordenó hace unos días, sobre un nuevo monstruo heteromórfico, y no tiene mucha información sobre el laboratorio del mago, y para obtener la información correcta cree que tienen que contactar con la Torre de Magos del Norte. Melquiades pregunta que cómo que la Torre del Mago del Norte, mencionando que lo odia, porque de todas las personas. Este le pregunta a Aquilo si él cree que el señor Lepolio de Yurigen tiene algo que ver con eso. Aquilo dice que no lo sabe y no es tan simple como parece, pero espera conseguir algo. Y este dice que a él no le agrada, cosa que desconcerta a Melquiades y a Calián. Y este dice lo investigará mientras se ríe, pero Melquiades le pide que lo tome con calma, y Aquilo dice que por cierto a su majestad. Y este le pregunta que cuando diablos piensa volver, porque Isaac dice que el duque Esravenok llegará dentro de esa semana. Melquiades pregunta si tan pronto, y Aquilo dice que lo sabe, ¿verdad? Porque su majestad comenzó primero ante ello poniendo un pero, preguntándole si no puede llevar a Meli, porque él también quiere ver a Meli. Y Melquiades le pregunta que a qué se refiere, y este dice que cómo que a quién se refiere, porque por supuesto que, a la linda hija de su majestad. Esto impacta a Melquiades, y Aquilo dice que escuchó que su eminencia es muy linda. Este pregunta si en verdad es así, porque en realidad escuchó todo de Calián, y él dice que es tan linda y tierna, y quiere encontrarse con él y con Meli. Pero en ese momento Melquiades se ve enojado, y este cuelga la llamada, y dice que no es para tanto. Pero Calián tose un poco, viendo a nosotros como Melquiades llama a este mismo, y él responde a su majestad. Y Melquiades pregunta que qué está haciendo Amelia, y Calián se sorprende, porque fue a ver al señor Ludwig ese día, y este dice parecer que está preocupada por el señor Ludwig, ya que este fue atacado, y es considerado de su parte. Calián se ve sumamente conmovido, diciendo que como era de esperar, ella es muy considerada, porque es un ángel. Pero Melquiades está en silencio y este se enoja, porque le molesta tanto ver eso, y también después de Aquilo, no sabe por qué se siente así, y de todos modos ya sea ese tipo o el otro, pero Calián llama a su majestad, y le pregunta que a dónde piensa ir. Ante esto Melquiades está en silencio, y este dice que irá a ver a Amelia, y vemos como Calián sonríe muy feliz, y le dice que sí a su majestad. Aquí pasamos a otro lado, y alguien le dice a su santidad que lo siente. Bueno, es Ludwig quien le dice a la protagonista que todavía no posee la experiencia suficiente. Pero la protagonista se queda viéndole, y ésta le grita que él es un tonto, y le pregunta que por qué se lastimó tanto. Ésta le pregunta si le duele mucho, o si siente algo más. Pero Luciana dice que el veneno ha sido purificado con magia de desintoxicación, y gracias a Dios que era una especie de veneno que puede ser neutralizado con magia. Pero la protagonista pregunta que por qué, o que qué fue lo que pasó. Ludwig dice que sí, y esa noche el anciano Máximo le dijo que fuera a patrullar solo, así que salió y luego fue atacado por alguien. Este dice que perdió la conciencia en ese momento, ante ello poniendo un pero, porque arrancó eso de los brazos del agresor. Este dice que sí mientras muestra algo, y la protagonista se desconcerta y grita que eso es. Esta piensa que ese es el escudo de armas del Sacro Imperio de Dios, y la protagonista se queda en silencio, pero dice que el anciano Máximo estaba tratando de matarle, y esta piensa que lo hizo porque no quería perder el poder sagrado, y debe haber tratado de mantener su juramento matando a Ludwig. Y la protagonista menciona que originalmente sabía que la gente del Sacro Imperio no veía a otras personas como seres humanos. Ante ello poniendo un pero, porque no sabía que se tornaría así, y casi pierde a Ludwig ahí. Pero este mismo dice que él lo siente, porque la hizo preocupar porque no es lo suficientemente bueno. Y la protagonista le dice que si en realidad lo siente, le pide que entonces se recupere pronto, poniendo su mano en la frente suya,
y mientras vemos este brillo Ludwig dice que sí, y la protagonista le pide a Ludwig que tome, porque es suya de nuevo, y le pide que no vuelva a perder la espada sagrada. Ludwig dice que sí, y este dice de ninguna manera, y no puede perderla hasta que ella se convierta en la persona adecuada para portar la espada sagrada. Pero la protagonista le pide que deje de decir tonterías y la tome. Esta dice que él tuvo suerte esa vez y sobrevivió, pero no sabe lo que podría ocurrir. La protagonista llama a Ludwig, y este dice que sí, eso hará, y la protagonista le pide que sea fuerte, pero si algún día cree que se ha encontrado con un enemigo formidable, puede huir cuando él quiera, y no debe avergonzarse de huir, porque para ella lo más importante es su supervivencia. Viendo nosotros que esto sorprende a Ludwig, el mismo que le dice que está bien a su santidad, y él nunca dejará que eso vuelva a pasar, y se volverá más fuerte. Aquí pasamos fuera, y la protagonista piensa en el anciano Máximo, porque ella no esperaba que él hiciera eso, y no estaba particularmente triste cuando escuchó por primera vez la noticia de que murió en el ataque de un monstruo. Ante ello poniendo un pero, porque ahora incluso cree que es un alivio que tal persona esté muerta. Pero esta se pregunta si fue realmente asesinado en un ataque demoníaco, porque por lo general, los tipos malos como ese no mueren fácilmente tan de repente. Pero aquí llaman a la protagonista, la misma que mira, y esta llama a su papá, el mismo que llega con Calian. Pero Melquiades le pregunta si se siente mejor, y la protagonista corre hacia su papá, y le pregunta que si ha ido a verle porque estaba preocupado por ella, porque se siente mejor cuando ve su rostro. Pero la protagonista se sorprende y pide esperar, y pide que no le digan. Esta se pregunta si él mató al anciano Máximo, y esta pide que no le digan que fue su papá. Aquí Melquiades inclina un poco su rostro, y la protagonista piensa que no lo cree, y ella se ve aliviada, porque sí, no puede ser, su padre no haría eso, y como se esperaba es bueno, y malo según la providencia de la naturaleza. Pero aquí pasamos a otro lado, y la protagonista saluda a Caís, y esta dice que ese día también se ve guapo, y está emocionada por los próximos 10 años. La protagonista le pregunta a Caís si él ha estado ahí desde la mañana, o si ha comido algo, pero el chico se mantiene en silencio, y la protagonista le pregunta que qué él ha estado haciendo, porque el clima está agradable, y esta le pregunta si le gustaría dar un paseo juntos. Caís sigue en silencio, y bueno, la protagonista piensa que es increíble, y él realmente es como una muralla impenetrable, porque ni siquiera ha dicho una sola respuesta, y lleva varios días buscando una oportunidad para hablar con él, pero ni siquiera se acerca, y él es impresionante. Esta se pregunta si él no puede hacer una excepción, y ante esto la protagonista pone un pero, y piensa que bueno, porque no es que no lo entienda, y Arel todavía no ha despertado. Esta misma piensa suponer que Caís está destrozado por dentro, pero en ese momento la protagonista llama a Luciana, y le pregunta si ha vuelto a ver al conde o al cura ese día. Luciana dice que sí, han ido, y dijo que lo vería ese día una vez más. La protagonista suspira, y esta se pregunta que hasta cuándo seguirá cuidándolo, porque Caís está todo el día sin comer protegiendo a su hermano, y si continúa así podría enfermarse antes que Arel. La protagonista piensa que eso no puede seguir así, y esta toma el brazo de Caís, y esta le grita a Caís pidiéndole que coma algo, porque lleva días sin comer ni dormir adecuadamente, y si sigue así, esta le pregunta que qué pasará con él, pero el chico se mantiene en silencio, viendo nosotros como la protagonista también se queda sin decir nada. Pero la protagonista dice que ella protegerá a Arel, y esta le pregunta si no confía en ella, porque si no confía en ella se sentirá triste, y esta le pregunta a Caís, que quién fue que salvó a su hermano. Este mismo se queda en silencio, mientras veíamos a la protagonista feliz, y esta toca la frente de Caís y le dice que está bien, porque la enfermedad de su hermano no es su culpa, y ella cuidará de él. Así que debe ir y comer, porque cuando Arel se despierte, él debe estar en buena salud para cuidarlo. Ante esto Caís está en silencio, y la protagonista se desconcerta. Esta llama a Caís, porque él y sus ojos son realmente hermosos. Esta le pregunta si lo sabe, y ante esto Caís se desconcerta. Pero la protagonista le pregunta si él se casará con ella cuando crezca, y ante esto Kaiser se ha quedado en silencio, viéndose algo extraño. Pero este le pide a la protagonista que le suelte, y la protagonista se sorprende por esto, y esta piensa que lo siente, y solo estaba bromeando,
pidiéndole que no se ponga tan serio. Pero ésta se desconcerta al ver algo, y la protagonista piensa que eso es, porque son las marcas de esclavitud de los esclavos. La protagonista se desconcerta, y ésta llama a Caís, mientras él empieza a caminar. Pero Caís le pide que por favor cuide de su hermano, porque él volverá enseguida. Y ante esto la protagonista está feliz, y le dice que sí, pide que se lo deje a ella. Aquí vemos que la protagonista se queda cuidando a Caís, mientras está con Luciana. Esta misma llama su santidad, y la protagonista voltea a ver, pero Luciana le dice a la protagonista que ella tiene una pregunta. Esta le pregunta que por qué ella está cuidando a esos niños, y la protagonista dice que eso es. Bueno, eso es porque están en la misma situación que ella. Esto desconcerta a Luciana, la misma que se sorprende mucho, y la protagonista piensa que en ese mundo cruel y despiadado, todos están destinados a ser sacrificados, y es como estar en la misma situación. Pero Luciana dice que lo entiende, porque ella también estuvo de esa manera, como esos niños, recordando a la protagonista antes. Y ante esto Luciana se ve muy mal, y la protagonista se desconcerta y ésta piensa parecer que hay algún malentendido. Pero la protagonista le pide a Luciana que no piense en eso, y Luciana le dice que está bien a su santidad, porque no necesita ocultarlo de ella. Luciana empieza a llorar, y la protagonista piensa que realmente no es así, y ésta se pregunta que qué estará imaginando, y detrás vamos a Luciana, mencionar que pobre de su santa. Pero la protagonista piensa que eso no va a funcionar, y está en problemas. Pero por ejemplo, deben dejar a Luciana en paz, y debe cuidar de Arel, mismo que continúa con sus ojos cerrados. Y la protagonista piensa que cuanto más le ve, más se parece a Caís, aunque Arel es más joven y bonito, en comparación con Caís, convertirse repentinamente un chico de cabello plateado, fue un margen del milagro que realizó, y la magia de resurrección fue exitosa. Pero ésta se pregunta, que entonces ¿por qué no se despierta? Ella se queda viendo, y mientras se acerca su dedo, le pide a Arel que por favor despierte pronto. Esta toca el rostro del chico, porque si él despierta su hermano no se preocupará, y en ese momento se crea esta luz, y la protagonista se sorprende. Esta se pregunta que qué es eso, y Luciana le grita su santidad, y la protagonista se pregunta, si podría ser que ahora, si podría ser que él está rezando. En ese momento vemos que el pequeño continúa con sus ojos cerrados, pero él comienza a abrir los ojos y la protagonista suspira, y mientras el chico se despierta, pregunta si es un ángel. Pero en ese momento la protagonista saluda a Arel, y ésta le pregunta que cómo está su cuerpo. El pequeño dice que bien, porque un ángel le ha protegido, y esto mientras se ríe. Pero la protagonista se ve muy mal, porque después de todo, ese gen es egoísta. Pero esta dice que sí, un ángel le protegió. Esta misma llama a Luciana, porque dará la noticia enseguida. En ese momento vemos el Caís corriendo, mientras llama a su hermano. Este lo abraza mientras grita su nombre, y Arel llama a su hermano mientras llora. Este también lo abraza, y la protagonista piensa que es un alivio, y como Caís en la novela, ahí él no tendrá que sufrir la pérdida de su hermano. Y esta piensa que ella sigue siendo una lectora que estaba triste cada vez que el protagonista sufría en la novela, aunque su favorito sigue siendo Melquiade. Pero la protagonista se queda viendo algo, y Luciana llama a su excelencia, porque ha llevado a un doctor y a un sacerdote. La protagonista dice que sí, y esta llama a Caís y pregunta si podría dejar que el doctor revise a su hermano, porque ahora estará bien, y terminará pronto. Pero la protagonista se desconcerta al ver algo, y esto porque Caís está en silencio, y este dice que sí. En ese momento el sacerdote y el doctor están viendo a Arel, y la protagonista se pregunta si no está bien ahora que Arel despertó, o que porque la conversación se está tomando más tiempo de lo esperado. Esta se pregunta que qué sucede, que qué sucede con esa reacción, o esta se pregunta si hay algo mal con Arel. En ese momento la protagonista se acerca al doctor pidiendo disculpas, y esta pregunta que cómo está Arel, o qué ocurre. Ante esto el doctor suspira, y dice que está bien por ahora, ante ello poniendo un pero, porque hay un problema. Esto desconcerta a Caís, y el doctor dice que no sabe la causa, ante ello poniendo un pero, porque mirando el estado del paciente parece que se puede curar si recibe periódicamente la purificación del poder divino. La protagonista pregunta que cómo que purificación, y el sacerdote dice que sí, y además, parece que un sacerdote común no podría hacerlo mediante la oración,
porque siguió purificándolo pero no tenía signos de despertar. Y la protagonista dice que lo que significa es esta. Le pregunta, ¿se está diciendo que solo las oraciones de sumos sacerdotes superiores son efectivas? El sacerdote dice que sí, eso es correcto. Pero una persona pregunta que qué pasará si no consigue la purificación a tiempo, y el doctor dice que su cuerpo de repente se debilitará, y si no lo soporta él puede morir. Ante esto Caí se ve algo mal, y la protagonista piensa en este mismo. Y esta se pregunta si es porque fue salvado con poder divino, pero la protagonista dice que entendido, y da las gracias, y los dos se pueden retirar. Heo vuelve a estar dormido, y tanto la protagonista como Caís se quedan viendo al pequeño. Pero Caís está en silencio, y la protagonista piensa saber exactamente lo que él está pensando, porque debe estar pensando en secuestrar a un sumo sacerdote, y arrastrarlo con una amenaza. Y la protagonista piensa que no se puede evitar. Y esta llama a Caís, y dice que Amelia le ayudará. Caís pregunta que cómo que ayudará, y la protagonista dice que por supuesto, esta misma llama a Luciana, y aquí Luciana aparece a toda velocidad. Y Luciana dice que Amelia Priscilla, Leel, es una santa del Sacro Imperio, y la protagonista le pregunta a Caís si lo ha escuchado bien, pero este está en silencio, sí, muy en silencio, y aún así sigue viéndose mal. Y la protagonista piensa saber muy bien que no puede pedir ayuda por su personalidad, pero ella le ayudará, ya que fue él quien salvó a Priscilla, ella le quiere devolver el favor, eso es todo. Y la protagonista le pide que no se preocupe por su hermano, porque le ayudará en todo lo que pueda. Ante esto Caís está en silencio, pero este le pregunta que cuánto tiempo le va a ayudar, la protagonista dice que siempre, y Caís le pregunta si ella cree que eso es posible, pero la protagonista le pregunta que por qué no, porque no hay forma de que el poder divino de ella se agote, porque es una santa. Pero Caís dice que no necesita nada como la simpatía, y la protagonista le pregunta que de qué está hablando, porque si necesitas simpatía debes cuidarla y aceptarla, y le pregunta si no es una prioridad salvar a su hermano, y también le hace saber que eso no es simpatía, porque ahora es el ángel guardián de su hermano, e hizo esa promesa con él. Y esta llama a Caís, porque si se siente incómodo por la situación hay una manera, y solo deberá pagar. Esta le pregunta que qué le parece, porque es un trato, una transacción justa. Pero Caís le pregunta si él es bueno para ella, y la protagonista le pregunta que cómo que bueno, porque tiene que demostrar lo que vale, porque invertir es hacer una inversión en algo que tiene potencial, y apuesta por su futuro. Esta le pregunta si acepta, o si quiere hacer el trato con ella. Ante esto Caís se sorprende, pero se queda en silencio, y este toma la mano de la protagonista, y dice que acepta, y también le dice esperar que no se arrepienta. La protagonista dice que sí, mientras sonríe, porque lo esperarás con ansias. Terminando aquí esta parte del video, esperando que te haya gustado, e invitándote a suscribirte y a comentar cuál fue tu parte favorita. También comenta si quieres una próxima parte, y bueno, hasta un próximo video.